¿Cuál es el límite de la crueldad que un hijo puede infligir a su propia madre? Imagina a una mujer que sacrificó su vida entera por su único hijo, creyendo que su amor incondicional sería siempre correspondido. Pero en lugar de un abrazo, recibe una sentencia a muerte con palabras afiladas como cuchillos: vas a pudrirte aquí. En un instante, las mismas manos que ella una vez acunó la empujan dentro de una casa de campo abandonada. La puerta se cierra. La llave gira. Ella queda atrapada, sin comida ni agua, mientras el hijo que tanto ama se prepara para disfrutar de un lujoso crucero. Si fueras esa madre, encerrada en las cuatro paredes de la traición, ¿elegirías rendirte o te levantarías de las cenizas de tu propio amor? Mi nombre es Elda Morales. Este año he cumplido los 66. Toda una vida. Una vida que dediqué a criar a mi único hijo, pensando que con verlo crecer sano y convertido en un hombre de bien, ya no tendría nada más que pedir. Pero entonces llegó un día gris de noviembre, en que comprendí de la forma más cruel que hay cosas, que por mucho que las des, nunca te serán devueltas. Vas a pudrirte aquí. Las palabras de mi propio hijo. De Enrique. Resonaron en mis oídos como si me hubieran clavado dos puñales helados en el alma. Su mano, esa misma mano que yo había sostenido tantas noches para calmar sus pesadillas, me empujó con una fuerza que nunca le había conocido. Caí hacia el interior de la vieja casa de campo, la que fue de mis padres. El suelo de madera crujió bajo mi peso. Lo último que escuché fue el sonido seco del teléfono móvil al estrellarse contra una viga. Mi única conexión con el mundo. Destrozada. Luego, el chirrido de la puerta de roble al cerrarse. Y el sonido final. El que lo cambió todo. La llave giró desde afuera. Una vez. Dos veces. Silencio. Me quedé allí, en el suelo frío, con el olor a humedad y a madera vieja llenando mis pulmones. Sola. A mis 66 años, mi hijo me había encerrado como a un animal. Sin comida. Sin agua. Abandonada a mi suerte mientras él y Marlene, su mujer, se iban de crucero. Un crucero de lujo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo el niño de mis ojos, mi Enrique, se había convertido en este monstruo? Mi mente, buscando un refugio que no encontraba en esas cuatro paredes, empezó a retroceder. Hacia atrás. Muy atrás. Huyó de este presente insoportable y me llevó a Triana, a nuestra pequeña casa en Sevilla, a los días en que el sol entraba por la ventana de la cocina y olía a café recién hecho y a tostadas con aceite. Yo trabajaba de costurera en una pequeña fábrica textil. Desde los 18 años. Mis manos, ásperas de tanto coser y bordar, sostuvieron nuestro hogar cuando su padre nos abandonó. Enrique tenía apenas 8 años. Desde ese momento, él se convirtió en mi única razón de vivir. Mi motor. El motivo por el que me levantaba antes del amanecer cada mañana. Recuerdo un martes lluvioso de octubre. Enrique llegó del colegio llorando. Sus zapatos, los únicos que tenía, se habían roto por la suela. Los otros niños, crueles como solo los niños saben ser, se habían burlado de él. Esa noche, mientras dormía, yo me quedé en la cocina, a la luz de una pequeña lámpara. Conté una por una las monedas que había ahorrado durante meses. Eran para comprarme un vestido nuevo, uno de color verde que había visto en el escaparate de la calle Sierpes. Soñaba con ese vestido. Pero ver sus lágrimas. Al día siguiente, antes de ir a la fábrica, pasé por la zapatería. Le compré los mejores zapatos deportivos de la tienda. Los más caros. Escondí el vestido verde en el fondo de mis pensamientos, en un cajón que nunca más volví a abrir. Ver su sonrisa esa mañana, una sonrisa que iluminó toda la casa,
valió más que cualquier vestido del mundo. Así fueron pasando los años. Cada peseta extra. Cada hora de trabajo adicional. Cada oportunidad de descanso que sacrifiqué, todo fue para él. Cuando cumplió los 16, trabajé turnos dobles durante 6 meses para comprarle la motocicleta que tanto deseaba. Se sentía el rey del mundo sobre esa moto. Y yo, viéndolo partir, me sentía la reina. A los 21, hice la locura más grande de mi vida. Hipotequé mi pequeña casa, la única herencia de mis padres, para pagarle la carrera de ingeniería en Madrid. Nunca me quejé. Nunca le reclamé nada. Creía firmemente que una madre debía darlo todo por sus hijos. Sin esperar nada a cambio. Bueno, quizás sí esperaba algo. Su amor. Y su respeto. Y durante un tiempo, lo tuve. Enrique se graduó con honores. Consiguió un trabajo excelente en una gran constructora. Yo era la mujer más orgullosa del mundo. Se lo contaba a Amalia, mi vecina, mientras regábamos las macetas del patio. Mi hijo es todo un profesional, le decía con una sonrisa que me salía del alma. Durante esos primeros años, nuestra relación era perfecta. Me visitaba cada fin de semana. Me llevaba a cenar a restaurantes elegantes y siempre me decía lo agradecido que estaba por todos mis sacrificios. Creí que había construido algo sólido. Una familia. Un amor a prueba de todo. Qué ingenua fui. Qué terriblemente ingenua. El frío del suelo de madera me devolvió a la realidad. Al olor a encierro. Al silencio. La sonrisa de mi hijo de 8 años con sus zapatos nuevos se desvaneció, y en su lugar apareció el rostro endurecido del hombre que me había dejado aquí para morir. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que todo había empezado a morir el día que conoció a Marlene. Incluso ahora, encerrada en esta casa fría, su nombre me sabe a metal en la boca. A algo extraño. Postizo. Ella no era como nosotras, las mujeres de Triana. No tenía el sol en la mirada ni la calidez en el trato. Marlene era de Madrid, de un barrio de esos con nombres importantes. Y se notaba. La conocí un domingo de primavera. Enrique me había llamado, con una voz nerviosa que no le reconocía, para decirme que iba a traerme a alguien muy especial. Mi corazón de madre dio un vuelco. Durante días no pensé en otra cosa. Limpié la casa hasta que los azulejos del suelo brillaban. Preparé su plato favorito, ese guiso de pollo con patatas que le hacía desde niño. Compré flores frescas para la mesita del salón. Quería que todo fuera perfecto. Cuando llegaron, lo primero que noté fue la ropa de ella. Llevaba un traje de chaqueta de un color beige muy elegante, unos zapatos de tacón fino que parecían tener miedo de pisar mis baldosas. Y un bolso. Un bolso que probablemente costaba más que mi sueldo de 2 meses en la fábrica. Enrique sonreía, pero era una sonrisa tensa. Ansiosa. Mamá, esta es Marlene, dijo. Ella me tendió la mano, una mano con las uñas perfectamente pintadas de rojo, y me dedicó una sonrisa. Pero fue una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sus ojos, de un color avellana muy claro, se pasearon por mi pequeño salón. No miraban, evaluaban. Calculaban. Vi cómo su mirada se detuvo un segundo de más en el tapete de ganchillo que cubría la mesa, el mismo que había hecho mi madre. Luego miró mis manos de costurera, y por un instante, solo un instante, vi algo parecido al desdén. Traté de acercarme a ella. Por supuesto que lo intenté. Por mi hijo, lo habría intentado todo. Le serví la mejor porción del guiso. Le hablé de las tradiciones del barrio, de la velá de Santa Ana, de cómo adornábamos las calles.
Ella escuchaba con una educación fría, asintiendo de vez en cuando. Pero era como hablarle a una pared de cristal. Podía verme, pero no sentía nada de lo que yo decía. Qué pintoresco todo, dijo en un momento, refiriéndose a mi casa. Pintoresco. Esa palabra. No la dijo como un halago. La dijo como si estuviera describiendo una pieza de museo. Algo antiguo, curioso, pero que jamás pondría en su propia casa. Enrique no parecía notar nada. O no quería notarlo. Estaba tan pendiente de que ella estuviera cómoda, de que todo fuera de su agrado, que no se dio cuenta de que yo, su madre, me sentía cada vez más pequeña en mi propia cocina. 2 años después, se casaron. Yo, que había soñado toda la vida con la boda de mi hijo, me sentí como una extraña. Marlene lo organizó todo con su madre. Un salón de bodas carísimo, a las afueras de la ciudad. Una lista de invitados llena de nombres que yo no conocía, gente de su trabajo, de su círculo de Madrid. Cuando tímidamente le sugerí que quizá podríamos incluir el detalle de regalar a los invitados pequeños saquitos de azahar, como se había hecho siempre en mi familia, me miró con una condescendencia que me heló. Elda, querida, me dijo con esa voz melosa que ya empezaba a reconocer. Esto es una celebración moderna. No creo que nuestros invitados aprecien esas costumbres tan anticuadas. Miré a Enrique. Esperando que dijera algo. Que me defendiera. Que dijera que las costumbres de su madre no eran anticuadas, que eran suyas también. Pero él solo se encogió de hombros y cambió de tema. El catering es excelente, mamá, ya verás. El día de la boda, me senté en primera fila con mi vestido verde, uno que había comprado en las rebajas. Me sentía invisible. Pequeña. Vi a mi hijo prometerle amor eterno a una mujer que ya había empezado a construir un muro entre nosotros. Esa noche, después de la celebración, algunos familiares cercanos vinimos a mi casa a tomar un último café. Estaba en la cocina, recogiendo las tazas, cuando escuché sus voces en el patio. Eran Marlene y su madre. Me quedé quieta, detrás de la persiana. Ahora que ya estamos casados, decía Marlene, y su voz no era melosa, era dura como el acero. Necesitamos establecer límites claros. Enrique es demasiado blando con su madre. Ella cree que puede seguir controlando su vida, pero esos tiempos se acabaron. Tienes razón, hija, respondió su madre con una risita cruel. A los hombres hay que abrirles los ojos. Una suegra entrometida puede arruinar un matrimonio antes de que empiece. Me quedé paralizada. Cada palabra era una bofetada. La mujer a la que yo le había preparado su plato favorito, a la que había intentado acoger como a una hija, ya estaba planeando cómo apartarme. Cómo borrarme de la vida de mi propio hijo. Terminé de fregar los platos en silencio, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Me pregunté si Enrique sabía lo que su nueva esposa pensaba de mí. O si lo sabía, y simplemente había elegido ignorarlo para mantener la paz. Su paz. Esa noche, por primera vez en muchos años, me fui a dormir sintiendo un vacío en el pecho. Un vacío que, desde entonces, no hizo más que crecer. Los meses que siguieron a la boda confirmaron mis peores temores. Las visitas de Enrique se volvieron cada vez más espaciadas. Lo que antes era una cita sagrada cada domingo, se convirtió en apariciones esporádicas. Cada 2, a veces 3 semanas. Y nunca venía solo. Marlene siempre estaba a su lado, como una sombra elegante que enfriaba el aire de mi casa. Nuestras conversaciones, las que antes fluían como el agua del río, se volvieron tensas. Superficiales. Hablábamos del tiempo. Del trabajo. De cosas sin importancia.
cada vez que Enrique y yo parecíamos encontrar un hilo de nuestra antigua complicidad, cada vez que una sonrisa sincera empezaba a dibujarse en su rostro, la voz de Marlene intervenía. Cariño, no olvides que tenemos esa cena con mis padres, decía, mirando el reloj. O peor aún, con una falsa preocupación. Amor, tu madre parece cansada. Quizá deberíamos irnos para que pueda descansar. Como si yo fuera una anciana decrépita. Como si mi único deseo no fuera precisamente ese. Que se quedaran 5 minutos más. Solo 5 minutos. Pero lo que más me dolía no era ella. Era él. Era ver cómo Enrique cambiaba. El hijo cariñoso que yo había criado se estaba transformando en alguien distante. Alguien que parecía avergonzarse de sus orígenes. De mí. El primer golpe, el de verdad, llegó un domingo por la tarde, 3 meses después de su matrimonio. Había preparado su almuerzo favorito. El guiso de pollo que le encantaba desde niño. Esperé su visita con la misma ilusión de siempre, una ilusión tonta que me negaba a perder. Cuando llegó, venía solo. Mi corazón dio un salto de esperanza. Por fin. Tiempo para nosotros. Pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era mi niño, el que me abrazaba fuerte al llegar. Era un extraño. Me dio un beso frío en la mejilla y se sentó a la mesa como si estuviera cumpliendo con una obligación molesta. Mamá, tenemos que hablar, dijo. Yo estaba sirviendo el guiso humeante en su plato preferido. El de loza, decorado con flores rojas, el que le compré para celebrar su 16º cumpleaños. Sus palabras me golpearon como un jarro de agua helada. ¿Hablar? ¿De qué, hijo mío? Pregunté, sintiendo como mi voz temblaba. Él no me miraba. Tenía la vista fija en el plato, removiendo el guiso con la cuchara como si fuera la tarea más importante del mundo. Marlene y yo hemos estado conversando, empezó. Y creemos que sería mejor si empezamos a tener más espacio. Espacio. La palabra se quedó flotando en el aire de mi cocina. ¿Qué significa eso, Enrique? Conseguí decir. Significa que tus visitas constantes, tus llamadas, están afectando a nuestro matrimonio, respondió. Su voz era dura. Marlene siente que no tenemos suficiente intimidad como pareja. Porque siempre estoy viniendo aquí o hablando contigo. Me senté frente a él, sintiendo que las piernas no me sostenían. Pero, hijo, solo vienes una vez por semana. A veces menos. ¿Cómo puede eso afectar a tu matrimonio? Yo solo quiero verte. Eres lo único que tengo. Exactamente, explotó, dejando caer la cuchara sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar la sal. Ese es el problema. Soy lo único que tienes. ¿No te das cuenta de lo agobiante que es eso? Tengo 30 años, mamá. No puedo seguir siendo el responsable de tu felicidad. Cada palabra. Un puñal. El hijo por el que había trabajado día y noche. Por el que había renunciado a rehacer mi vida. Me estaba diciendo que yo era una carga. Yo nunca te pedí que fueras responsable de mi felicidad, le respondí, con la voz rota. Solo te pedí que me amaras. Como yo te he amado a ti. ¿Es eso demasiado pedir? El amor no debe ser una prisión, mamá, replicó. Y en esa frase, reconocí a Marlene. Esas no eran sus palabras. Eran las de ella. Necesito que entiendas que ahora tengo una nueva familia. Nuevas prioridades. No puedo seguir viviendo para complacerte. Esa tarde, Enrique se fue sin probar el almuerzo que le había preparado con tanto amor. Me quedé sola en mi pequeña cocina. Mirando el plato lleno.
viendo cómo el vapor desaparecía, viendo cómo la comida se enfriaba lentamente sobre la mesa. Como mi corazón. Sentí como algo dentro de mí, algo que había mantenido unido durante 66 años, se rompía para siempre. Por primera vez en mi vida me hice la pregunta. ¿Había valido la pena sacrificar tanto por alguien que ahora me veía como un estorbo? Pausa larga y reflexiva. El corazón de una madre, ¿cuántas grietas puede soportar antes de hacerse pedazos? ¿Alguna vez se han sentido apartados por las mismas personas a las que más aman? Compartan su historia en los comentarios. Yo los leo a todos, sus palabras, a veces, son el único consuelo que me queda. Enrique cumplió su amenaza de necesitar espacio. Las semanas siguientes fueron un calvario silencioso. Mi casa, antes llena de sus risas y sus carreras de niño, se sentía ahora inmensa. Vacía. El silencio pesaba en el aire como una manta húmeda. Y entonces, caí enferma. No fue algo grave al principio. Un simple resfriado. Pero mi cuerpo de 66 años ya no es el de antes. El resfriado se convirtió en una gripe terrible, de esas que te roban las fuerzas y te dejan temblando bajo las mantas. La fiebre subía por las noches, y con ella, el miedo. Me sentía tan débil, tan vulnerable. El simple hecho de ir de la cama a la cocina era una odisea. Una mañana, después de una noche de delirios, me desperté con el pecho ardiendo y una tos que me desgarraba por dentro. Tuve miedo. Un miedo real. Miedo de desmayarme aquí, sola, y que nadie se diera cuenta hasta días después. Con las pocas fuerzas que me quedaban, cogí el teléfono y marqué su número. El de Enrique. Su voz sonó lejana, apresurada. «Mamá. ¿Qué pasa? Estoy muy ocupado». «Hijo», mi propia voz sonó como un susurro ronco. «Estoy enferma. Muy enferma. Necesito ir al médico, pero no puedo ni levantarme de la cama». ¿Podrías venir? Hubo un silencio al otro lado. Un silencio que duró una eternidad. Podía oír la voz de Marlene de fondo, dando órdenes sobre algo. «Mamá, hoy es imposible», dijo finalmente. Su tono era de irritación. «Marlene y yo tenemos una cena muy importante esta noche. Viene su jefe. Llevamos semanas preparándola». «Por favor, Enrique», supliqué, sintiendo las lágrimas de impotencia quemándome los ojos. «Solo un rato. Solo para que me lleves al centro de salud. Tengo miedo». «¿No puedes llamar a un taxi o a alguna de tus amigas?», respondió. Su impaciencia era como una bofetada. «Marlene dice que los adultos independientes deben saber cuidarse solos, sin depender constantemente de los demás». Marlene dice. Esas dos palabras se habían convertido en la frase más dolorosa de mi vocabulario. «Soy tu madre, Enrique», conseguí decir, con la voz ahogada por la fiebre y la tristeza. «¿Desde cuándo soy los demás, para ti?» «Ay, mamá, no seas dramática», contestó. «Es solo una gripe. Tómate un té y descansa. Ya se te pasará». Y colgó. Sin despedirse. Sin un «cuídate». Nada. Me quedé sosteniendo el auricular, escuchando el pitido monótono de la línea muerta. Y sentí un frío que no era de la fiebre. Un frío que nacía desde dentro, desde el lugar donde una vez estuvo el amor incondicional por mi hijo. Ese lugar que ahora estaba vacío. Congelado. No sé cuánto tiempo estuve así. Horas, quizá. El día se fue apagando por la ventana. Me arrastré de vuelta a la cama, me acurruqué bajo las mantas y lloré.
Lloré por la mujer estúpida que había sido. Por haberle dado todo a quien no merecía nada. Al día siguiente, no me levanté. No tenía fuerzas. La casa estaba en penumbra. Y entonces, oí unos golpes suaves en la puerta. Débiles al principio, luego más insistentes. Elda. ¿Estás ahí, mujer? Soy Amalia. Era mi vecina. Mi amiga. Con la poca voz que me quedaba, le grité que la puerta estaba abierta. Amalia entró y, al verme, se llevó las manos a la boca. ¿Pero qué te ha pasado, criatura? Estás ardiendo. Esa mujer, mi vecina de 70 años, se hizo cargo de mí. Me trajo medicamentos de la farmacia. Me preparó un caldo caliente, el primero que probaba en 2 días. Se sentó a mi lado, me puso paños húmedos en la frente y me habló con una dulzura que yo ya había olvidado. No es normal esto, Elda, me dijo esa tarde, mientras me ayudaba a cambiar las sábanas empapadas de sudor. No es normal que un hijo abandone así a su madre enferma. Aquí pasa algo muy malo. Tenía razón. Pero admitirlo en voz alta era demasiado doloroso. Durante los 3 días siguientes, mi teléfono permaneció en silencio. Ni una sola llamada de Enrique. Ni un mensaje. Nada. Fue Amalia quien me cuidó. Fue Pilar, la del segundo, quien bajó a hacerme la compra. Fue don Mateo, el de la tienda de la esquina, quien le preguntó a Amalia por la Elda. Mi barrio. Mi gente. Ellos se preocuparon por mí. No mi hijo. Tumbada en esa cama, recuperando las fuerzas poco a poco gracias a los cuidados de una vecina, tuve mucho tiempo para pensar. Y por primera vez, una idea clara, nítida como el cristal, se abrió paso entre la niebla de mi dolor. Mi amor. Todo mi amor. Toda mi vida. La había puesto en el cesto equivocado. La recuperación de aquella gripe me llevó 2 semanas completas. 2 semanas en las que aprendí a saborear la compañía de Amalia, a charlar con Pilar en el rellano, a sentir de nuevo el pulso de mi barrio. Y en esas 2 semanas, algo cambió dentro de mí. No fue una decisión repentina. Fue más bien como si una pieza, después de mucho tiempo desencajada, por fin volviera a su sitio. Ya no podía seguir siendo la madre suplicante. La mujer que mendigaba migajas de atención. Si Enrique quería tratarme como a una extraña, entonces así sería. La primera prueba llegó un martes por la tarde. El teléfono sonó. Era él. Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si nada hubiera pasado. Mamá. ¿Qué tal? Oye, te llamaba por un favor. ¿Podrías prepararme esa lasaña tuya que tanto le gusta a Marlene? Vienen sus padres a cenar el jueves y quiere impresionarlos con algo casero. Mi corazón dio un vuelco. La costumbre, esa fuerza tan poderosa, casi me hizo decir que sí. Casi. Pero entonces recordé el silencio al otro lado del teléfono cuando tenía fiebre. Recordé el frío de la soledad. Respiré hondo. Y por primera vez en 30 años, le dije que no. Lo siento, Enrique, mi voz sonó firme, más firme de lo que esperaba. No puedo. Tengo otros planes. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo, tan denso, que pensé que se había cortado la llamada. ¿Otros planes?, repitió, y en su voz había un tono de incredulidad que me habría resultado cómico si no fuera tan patético. ¿Qué clase de planes puedes tener tú? Los míos, respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no estoy disponible cada vez que tú me necesites. Especialmente después de que no te importara si estaba viva o muerta durante mi enfermedad. ¿De qué estás hablando?
Solo fue una gripe. Una gripe que pudo haberme matado. Y tú ni siquiera llamaste para saber cómo estaba. Marlene me dijo que era mejor darte espacio, empezó a mentir. Marlene dice, Marlene piensa, Marlene opina, exploté, incapaz de contenerme más. ¿Cuándo vas a empezar a pensar por ti mismo, Enrique? ¿Cuándo vas a recordar que tienes una madre? No empieces con tus dramas, me gritó. Si no quieres ayudarme, está bien. Pero no me vengas con chantajes emocionales. Y colgó. Con violencia. Me quedé temblando, pero por primera vez en meses, sentí algo parecido al alivio. No estaba preparada para lo que vino después. 3 días más tarde, el sábado por la mañana, aparecieron en mi puerta. Sin avisar. Enrique tenía una expresión de furia que no le veía desde la adolescencia. Marlene, a su lado, vestía un conjunto color violeta que seguramente costaba más que mi pensión. Tenemos que hablar, dijo él, entrando en mi salón sin esperar invitación. Claro, pasad, estáis en vuestra casa, dije yo, con un sarcasmo que no pude reprimir. ¿En qué puedo ayudaros? Puedes empezar por explicar qué te pasa últimamente, atacó Enrique. Primero me cuelgas el teléfono, luego te niegas a ayudarme, y ahora las vecinas van diciendo por ahí que estás hablando mal de nosotros. Me quedé helada. ¿Hablando mal de vosotros? ¿Qué se supone que he dicho? Amalia le ha contado a su hermana, y su hermana a la mujer del mercado, que tú dijiste que yo era un hijo desagradecido que había abandonado a su madre enferma, intervino Marlene. Su voz fingía preocupación, pero destilaba veneno. ¿Te das cuenta del daño que eso puede hacerle a la reputación de Enrique? La reputación. Esa era su mayor preocupación. No el hecho de que su madre se hubiera sentido abandonada. No. Su reputación. ¿Tu reputación, Enrique?, le pregunté, ignorando a Marlene. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿Más que saber si tu madre estaba bien cuando te suplicó ayuda? Ay, por favor, estalló Marlene antes de que él pudiera responder. Elda, ya tiene usted 66 años. Es hora de que madure y deje de comportarse como una adolescente caprichosa que busca atención. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. El mundo se detuvo. Miré a mi hijo. Esperé. Esperé que se pusiera de pie. Que defendiera a la mujer que lo había criado. Que le dijera a su esposa que no tenía derecho a faltarme al respeto en mi propia casa. Que recordara, por un solo instante, todo lo que yo había sacrificado por él. Pero Enrique se quedó callado. Mirando sus zapatos. Como un niño al que han regañado. Su silencio. El silencio de Enrique fue más doloroso que cualquier insulto que Marlene pudiera lanzarme. En ese preciso momento, viendo a mi hijo de 30 años sentado como un cobarde mientras su esposa me atacaba, lo comprendí. El niño que yo había criado con tanto amor. Ese niño, mi Enrique. Había muerto para siempre. El silencio de Enrique se alargó. Se estiró por todo el salón como una mancha de aceite, ensuciándolo todo. Mi corazón, que segundos antes latía desbocado esperando una defensa, de repente se calmó. Se quedó quieto. Frío. Como una piedra en el fondo de un pozo. Ya no había nada que esperar. Lo miré. Miré su pelo, su nariz, sus manos. Eran los rasgos de mi hijo. Pero la persona que estaba sentada en mi sofá era un extraño. Un cobarde. Tu silencio, dije, y mi voz sonó hueca, desconocida. Tu silencio es la respuesta a todo, Enrique. Ya has elegido. Me levanté del sillón. Mis movimientos eran lentos, deliberados.
No sentía rabia, ni tristeza. Sentía una calma extraña. Una claridad terrible. Caminé hacia la vieja cómoda de madera que hay junto a la ventana, el único mueble de valor que heredé de mi madre. Abrí el cajón superior, el que siempre huele a lavanda seca. Allí, bajo mis mantillas de Semana Santa, guardaba mis documentos importantes. Saqué una carpeta de cartón. Dentro, había una sola hoja doblada en 4. Mi testamento. Un papel sencillo, redactado hacía años, en el que nombraba a mi único hijo, Enrique Morales, heredero universal de todo lo que yo poseía. Mi casa. Mis pocos ahorros. Mi vida entera. Me di la vuelta. Ellos me miraban sin comprender. Marlene, con una ceja arqueada, como si mi comportamiento fuera una excentricidad más de una vieja. Enrique, con la misma mirada perdida en sus zapatos. Sostuve el papel frente a ellos. ¿Sabes qué, hijo?, dije, y mi voz ya no sonaba hueca, sino firme. Tenías razón aquella tarde en la cocina. Nadie me pidió que sacrificara mi vida por ti. Fueron decisiones mías. Decisiones estúpidas de una mujer que creía que el amor de una madre significaba darlo todo sin esperar nada. Los ojos de Enrique se despegaron por fin de sus zapatos y se clavaron en el papel. Una chispa de inquietud apareció en su mirada. Mamá, ¿qué haces? Estoy tomando una decisión nueva, respondí. Y entonces, empecé a rasgar el papel. El sonido del papel al romperse fue lo único que se oyó en el salón. Un sonido seco. Definitivo. Lo rompí por la mitad. Luego, cada mitad, en otra mitad. No me detuve hasta que solo tuve en mis manos un puñado de confeti blanco. Abrí la mano. Y dejé que los trozos cayeran lentamente al suelo. Como nieve sucia sobre mis baldosas. ¿Pero qué ha hecho?, gritó Marlene, poniéndose en pie de un salto. Su máscara de sofisticación se había roto. Su voz era aguda, casi un chillido. Usted está loca. No puede hacer eso. La miré. Por primera vez, la miré directamente a los ojos sin sentirme intimidada. Puedo, le dije con una calma que la desarmó. Y lo he hecho. Porque mi hijo me ha enseñado una lección muy importante. Mis sacrificios fueron mis decisiones. Y ahora me arrepiento de cada una de ellas. Pues bien, esta casa, estos ahorros, también son mi decisión. Enrique estaba pálido. Se había levantado y miraba los trozos de papel esparcidos por el suelo como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. Mamá, tú no puedes desheredarme, balbuceó. Soy tu único hijo. Exactamente, le respondí, dando un paso hacia él. Eres mi único hijo. Y acabas de permitir que tu mujer me insulte en mi casa. Acabas de demostrarme que mi dolor te importa menos que la alfombra que estás pisando. Acabas de decirme, con tu silencio, que todo lo que hice por ti fue un error. Una lágrima, una sola, rodó por mi mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza. Era de rabia. Era de liberación. Así que ahora voy a corregir ese error, continué, y mi voz se llenó de una fuerza que no sabía que poseía. No quiero que un hijo que me desprecia herede nada de la mujer estúpida que lo sacrificó todo por él. Marlene, recuperada del shock inicial, se acercó a Enrique. Dile algo, Enrique, haz algo, le susurró con urgencia. No puedes permitir que nos haga esto. Qué interesante. De repente, la anciana caprichosa y sus anticuadas costumbres se habían convertido en un nos. Mi dinero. Mi casa. Eran nos. En ese momento, lo vi todo con una claridad meridiana.
No era su hijo. No era su esposa. Eran un equipo. Y yo era el premio que acababan de perder. La calma que yo sentía contrastaba brutalmente con el pánico que se había apoderado de ellos. Marlene fue la primera en perder los estribos por completo. Su rostro, siempre tan controlado, se contrajo en una mueca de pura codicia herida. «No puede hacernos esto», me gritó, señalando los papeles rotos. «Esa casa vale mucho dinero. Sus ahorros son nuestro futuro. Nuestro futuro». Ahí estaba otra vez esa palabra. El dinero que yo había ganado cosiendo hasta dejarme la vista, el techo que había defendido con uñas y dientes, era su futuro. Pero fue Enrique quien me dio miedo de verdad. Su rostro pálido se tiñó de un rojo oscuro. Se acercó a mí, lento, deliberado. Ya no era mi hijo. Era un animal acorralado. «Mamá», dijo, y su voz era baja, controlada, un susurro que me heló la sangre. «Vas a arreglar esto. Ahora mismo. Vas a llamar a tu abogado y vas a hacer un testamento nuevo. Uno donde yo sea tu único heredero». «¿O qué?», le pregunté, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. «O vas a descubrir lo que significa estar sola de verdad», me amenazó, acercándose un paso más. «¿Crees que alguien va a cuidarte cuando seas una anciana inválida? ¿Crees que vas a poder mantener esta casa cuando no puedas ni caminar?» Sus palabras eran puñales. Pero ya no me dolían como antes. La mujer que había soportado meses de humillaciones había muerto en los últimos 20 minutos. «Prefiero morir sola en una residencia que seguir viviendo como la esclava emocional de un hijo que me desprecia», le respondí. «Estás loca», gritó Marlene. «Completamente loca. Enrique, haz algo». «Ya basta», dije, dirigiéndome hacia la puerta. «He recuperado la razón. Y ahora les pido que salgan de mi casa». «No nos vamos a ir hasta que arregles esta locura», declaró Enrique, plantándose en medio del salón. «Entonces tendré que llamar a la policía», le respondí, y me di la vuelta hacia la mesita donde estaba el teléfono. El teléfono de toda la vida. El de disco. «No te atrevas». Su voz sonó como un látigo. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. No me tocó, pero me apartó de un empujón y arrancó el teléfono de la pared. Lo levantó por encima de su cabeza, con los músculos del brazo en tensión. Por un instante, vi en sus ojos un destello de duda. El niño que había sido luchando por salir. Pero Marlene habló. «Hazlo, Enrique. Que vea que no estamos jugando». Y el niño desapareció. Con un grito de rabia, arrojó el teléfono contra la pared de azulejos del pasillo. El estruendo fue brutal. El plástico beige se hizo 1000 pedazos. Un trozo de la rueda de marcar salió disparado y aterrizó a mis pies. El cable, arrancado de cuajo, quedó colgando de la pared como una tripa inerte. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres nos quedamos mirando los restos del teléfono. La metáfora perfecta de lo que quedaba de nuestra familia. Enrique respiraba con dificultad, con el pecho subiendo y bajando. «Ahí tienes tu teléfono», dijo con una sonrisa cruel que nunca le había visto. «A ver cómo llamas a la policía ahora». Me quedé mirando los fragmentos esparcidos por el suelo. Ya no sentía miedo. Ni tristeza. Ni siquiera rabia. Sentía una calma absoluta. La serenidad de quien finalmente ha visto la verdadera naturaleza de las personas que tiene enfrente. Había cruzado una línea. Una de la que no había retorno. El amor que yo sentía por él, el inmenso, incondicional amor de madre, había soportado el abandono, el desprecio, los insultos. Pero no sobrevivió a esto.
A la violencia. Al ver cómo destruía mi única forma de pedir ayuda. En ese instante, mirando los restos de mi teléfono, lo supe. Mi hijo ya no existía. Y ahora, mi única obligación era sobrevivir al extraño que había ocupado su lugar. Pausa larga, cargada de tensión y finalidad. A mi alrededor, solo había pedazos de plástico roto. Los mismos pedazos en los que se había convertido mi familia. Estaba completamente sola, o eso creía. Si usted ha seguido escuchando hasta aquí, por favor, ayúdeme dejando el número 1 en los comentarios. Así sabré que todavía hay amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es el mayor aliento que tengo para contar el final de esta historia que selló mi destino. Enrique me miró una última vez. En sus ojos no había arrepentimiento. Solo rabia y una fría determinación. Mañana por la mañana vendremos a por ti, dijo, con el tono de quien da una orden militar. Y más te vale que estés lista para cooperar. Vamos a ir al abogado. Y vas a arreglar esto. Se fueron dando un portazo que hizo temblar los cuadros de la pared. Me quedé sola en el pasillo, con los restos del teléfono a mis pies. El silencio de la casa era total, pero dentro de mi cabeza, por primera vez en mucho tiempo, no había ruido. Había calma. Una calma extraña, afilada como un cuchillo. Esperé unos minutos, asegurándome de que el coche se había alejado por la calle. Luego, con movimientos tranquilos, me arrodillé y recogí uno de los trozos más grandes del teléfono roto. Lo sostuve en la palma de mi mano. Era un pedazo de mi vida anterior. Un símbolo de la mujer sumisa que había muerto en ese mismo pasillo. Lo dejé sobre la mesita y fui a mi dormitorio. Cerré la puerta. Caminé hacia el armario de madera oscura, el que olía a alcanfor y a recuerdos. En el fondo, debajo de una pila de sábanas de hilo bordadas a mano, había una pequeña caja de zapatos. Las saqué. Dentro, envuelto en un paño de terciopelo, estaba mi secreto. Mi arma. Un teléfono móvil. No era un teléfono moderno, de esos que llevan ellos. Era un modelo sencillo, de los antiguos, con botones grandes. Lo había comprado hacía meses, a escondidas. Después de la gripe, después de aquella llamada en la que me sentí tan desamparada, comprendí que necesitaba tener una forma de comunicación que Enrique no conociera. Una línea de vida solo para mí. Amalia me había enseñado a usarlo. A llamar, a mandar mensajes, y a grabar. Lo encendí. La pequeña pantalla se iluminó, y con ella, un destello de esperanza. La batería estaba casi llena. Siempre lo mantenía cargado. Por si acaso. Busqué en mis contactos. Solo había 3 números guardados. El del centro de salud, el de la policía, y el de Amalia. Pulsé su nombre. Elda. ¿Eres tú?, respondió al primer tono, su voz llena de preocupación. ¿Estás bien? He oído un portazo y unos gritos. Estoy bien, Amalia, le dije, y mi voz sonó tan serena que hasta yo me sorprendí. Pero necesito tu ayuda. Necesito que vengas. Y necesito que no hagas ruido al entrar. 20 minutos después, mi amiga estaba sentada en mi cocina, mirando los restos del teléfono con una expresión de horror. Le conté todo. El testamento roto. Las amenazas. El teléfono destrozado. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo, exclamó, sacando su propio móvil. Esto es maltrato, Elda. Es un delito. No, le dije, poniendo mi mano sobre la suya. Todavía no. La policía vendrá, sí. Pero no ahora. Vamos a hacer esto a mi manera. Amalia me miró,
intentando entender qué estaba pensando. ¿Qué tienes en mente, mujer? Ellos creen que me han quebrado, le expliqué, y sentí como una extraña sonrisa se formaba en mis labios. Creen que han ganado. Creen que mañana voy a ir como una oveja asustada al matadero, a firmar un papel que les entregue todo mi dinero. ¿Y no lo vas a hacer? Oh, sí que voy a hacerlo, le dije, y mi sonrisa se ensanchó. Oh, mejor dicho, voy a hacerles creer que lo hago. Le expliqué mi plan. Al principio, Amalia intentó disuadirme. Decía que era demasiado arriesgado, que debía denunciarlo sin más. Pero cuando le conté los detalles, cuando le mostré la carpeta donde había ido guardando cosas durante los últimos meses, su expresión cambió. En esa carpeta estaba todo. Fotocopias de las transferencias de dinero que le había hecho a Enrique, préstamos que él me prometió devolver y nunca lo hizo. Una pequeña libreta donde había apuntado, con fecha y hora, cada visita cancelada, cada comentario hiriente. Y lo más importante, las grabaciones. Pequeñas conversaciones que había conseguido grabar con mi teléfono secreto, donde Marlene se burlaba de mí o planeaban sus fines de semana sin contar conmigo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Elda?, me preguntó finalmente. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Amalia, le respondí. Hoy me he dado cuenta de que el amor que les tenía se murió hace mucho tiempo. Lo que queda no es amor. Es costumbre. Y codicia. La suya. Y se acabó. Amalia asintió lentamente. De acuerdo. Soy tu amiga. Estoy contigo. ¿Qué necesitas que haga? Necesito que seas mis oídos y mis ojos, le dije. Y, sobre todo, necesito que seas mi testigo. Esa noche no dormí. Pero no fue por miedo ni por ansiedad. Fue por la extraña sensación de libertad que estaba experimentando. Por primera vez en décadas, iba a tomar el control total de mi vida. Iba a demostrarles a Enrique y a Marlene que habían subestimado por completo a la mujer que creían haber domesticado. A las 10 de la mañana en punto, tal como habían prometido, escuché el sonido de su coche aparcando frente a mi casa. Mi corazón empezó a latir deprisa, pero no era miedo. Era adrenalina. El telón estaba a punto de subirse para la última función. Amalia se había ido hacía apenas media hora, después de ayudarme a prepararlo todo. Mi teléfono secreto estaba escondido entre los cojines del sofá, con la grabadora activada. Y sobre la mesita del salón, junto a mis figuritas de porcelana, había un pequeño aparato nuevo. Un altavoz inteligente que Amalia me había regalado por mi cumpleaños. Para que escuches flamenco, Elda, me había dicho con un guiño. Enrique y Marlene no le prestarían la menor atención. Respiré hondo. Me froté los ojos para que parecieran enrojecidos. Encogí los hombros, adoptando la postura de una mujer derrotada. Cuando llamaron a la puerta, abrí con una lentitud temblorosa. Buenos días, les dije, con una voz que sonaba frágil, quebrada. Os estaba esperando. Enrique entró con esa arrogancia del conquistador. Perfecto, dijo, sin mirarme. Veo que una noche de reflexión te ha servido para entender las cosas. Sí, murmuré, manteniendo la mirada baja. Lo he entendido todo perfectamente. Marlene me estudió con desconfianza. Pero mi actuación debió de ser convincente. Me vio allí, una anciana pequeña y asustada, y su rostro se relajó en una sonrisa de triunfo. Se sentó en mi sofá, en el sofá de mi madre, como si fuera la dueña de la casa. El abogado nos está esperando a las 11, dijo Enrique. Nos ha preparado un documento nuevo. Solo tienes que firmarlo. Asentí. Lo que tú digas, hijo. Lo que tú digas.
Quizá fue mi sumisión tan repentina lo que les hizo bajar la guardia por completo. O quizá fue simplemente su propia codicia, que les cegaba ante cualquier otra cosa. Ahora que esto está resuelto, dijo Marlene, cruzando las piernas. Necesitamos hablar de algunos asuntos prácticos. ¿Qué clase de asuntos?, pregunté, fingiendo confusión. Bueno, intervino Enrique, acomodándose en el sillón. Ahora que sabemos que, eventualmente, esta propiedad será nuestra. Marlene y yo hemos estado pensando que quizás sería mejor si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. Mi corazón dio un vuelco. Esto era incluso peor de lo que había imaginado. Sigue actuando, Elda, me dije a mí misma. Sigue actuando. Apropiado para mi edad, repetí. Sí, mamá, dijo él, con esa paciencia forzada que se usa con los niños. Un lugar donde puedas recibir el cuidado que necesitas. Una residencia para mayores. Marlene asintió con entusiasmo. Hemos estado investigando algunas opciones muy buenas. Lugares donde podrás socializar con gente de tu edad. Donde no tendrás que preocuparte por mantener esta casa tan grande y vieja. ¿Y venderla?, pregunté, con un hilo de voz. Oh, no, respondió Marlene con una risa que me hizo rechinar los dientes. Bueno, sí, claro. Esta casa está demasiado anticuada para nuestras necesidades, pero el terreno es excelente. Demoliendo este nido de ratas, podríamos construir algo moderno y sacar casi 400.000 euros. Nido de ratas. La casa donde había criado a su marido. La casa donde él aprendió a caminar. Un nido de ratas. Y con tus ahorros, añadió Enrique, como quien no quiere la cosa. Estaríamos hablando de casi $500.000. Suficiente para la entrada de la casa de nuestros sueños en el mejor barrio de la ciudad. Me quedé en silencio, fingiendo procesar la información. En realidad, estaba saboreando cada palabra cruel, cada plan despiadado. Les estaba dando la soga con la que ellos mismos se estaban ahorcando. ¿Sabéis qué?, dije finalmente, levantándome con dificultad fingida. Creo que tenéis razón. Es hora de que acepte la realidad. Soy una carga para vosotros. Los dos se relajaron visiblemente. Habían ganado. Me alegra escucharte decir eso, mamá, dijo Enrique. Entonces llegó el momento. Con la voz temblorosa, pero con una calma interior absoluta, me giré hacia el pequeño altavoz de la mesita. Amalia, dije, hablando al aparato como si fuera un teléfono. Pilar. Y usted, don Mateo, el de la tienda de la esquina. Hice una pausa. Las caras de Enrique y Marlene eran un poema de confusión. ¿Han escuchado ustedes todo con claridad? El silencio que siguió fue denso. Espeso. Duró apenas 3 segundos, pero para Enrique y Marlene debió de ser una eternidad. Y entonces, desde el pequeño altavoz, una voz nítida y fuerte llenó el salón. La voz de Amalia. Más claro que el agua, amiga mía. Más claro que el agua. En el mismo instante en que la voz de Amalia se apagó, la puerta de mi casa se abrió de golpe. No con violencia. Con solemnidad. Allí, en el umbral, estaba Amalia. A su lado, Pilar, la del segundo, con los brazos en jarras y una mirada que podría fulminar a un toro. Y detrás de ellas, don Mateo, el tendero, un hombre bueno y respetado por todo el barrio. No dijeron nada. Solo se quedaron allí, de pie. Mirándolos. Mirando a mi hijo y a su mujer. Y sus miradas eran el juicio más implacable que Enrique y Marlene recibirían en toda su vida. El rostro de Enrique se transformó. El color huyó de sus mejillas, dejándole una palidez cerosa. Marlene abrió la boca,
pero no salió ningún sonido. Estaban atrapados. Juzgados. No por un tribunal, sino por algo mucho peor. Por la mirada de la gente sencilla de mi barrio. La gente que me había visto envejecer, la gente que conocía cada sacrificio que yo había hecho por ese hijo que ahora se encogía en mi sofá. No hubo gritos ni violencia. No hizo falta. La vergüenza fue su verdadera condena. Se levantaron y salieron de mi casa sin decir una palabra, pasando entre mis vecinos como dos fantasmas culpables. Vi cómo Amalia le sostenía la mirada hasta que doblaron la esquina. Y supe que su castigo social, en un barrio como el nuestro, sería más duro que cualquier sentencia. El proceso legal que siguió fue un mero trámite. Con las grabaciones y el testimonio de mis vecinos, mi abogado consiguió sin problemas una orden de alejamiento. Mi casa, mis ahorros, todo estaba a salvo. Pero lo más importante era que yo, por fin, estaba a salvo. Los meses siguientes fueron extraños. Al principio, la casa se sentía demasiado silenciosa. La costumbre de esperar una llamada, una visita, tardó en morir. A veces, mientras cocinaba, creía oír sus pasos en el pasillo y mi corazón daba un brinco. Un brinco de miedo, no de alegría. Las noticias me llegaban a través de Pilar, que se enteraba de todo. Enrique perdió su trabajo en la constructora. El escándalo de trato indecoroso a un familiar dependiente, como lo llamaron finamente, era demasiado para una empresa que vivía de su imagen. Y Marlene, bueno, Marlene hizo lo que siempre supe que haría. Cuando el dinero y el estatus de Enrique desaparecieron, ella también lo hizo. Lo abandonó. Un barco que se hunde no es lugar para una pasajera de primera clase. Una tarde, 3 meses después de todo, llamaron a la puerta. Al abrir, me lo encontré de pie en el umbral. Estaba solo. Parecía haber envejecido 10 años. Iba mal afeitado y su ropa, antes impecable, se veía arrugada, descuidada. Mamá, dijo, y su voz era un susurro roto. ¿Podemos hablar? Lo miré. Durante un largo momento, estudié su rostro demacrado, sus ojos hundidos. Busqué en ellos al niño que había criado, al joven que me prometió que me cuidaría. Pero no lo encontré. Solo vi los restos de un hombre que se había destruido a sí mismo. No, Enrique, le respondí con una calma que no era fingida. Tú y yo ya no tenemos nada de qué hablar. Por favor, suplicó, y las lágrimas, lágrimas de verdad, empezaron a rodar por sus mejillas. Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi casa. Marlene me ha dejado. No tengo nada. Ahora lo sabes, le dije, y en mi voz no había rencor, solo una inmensa y agotada tristeza. Ahora sabes lo que se siente. Perderlo todo por culpa de alguien que supuestamente te ama. Lo siento, mamá. Lo siento por todo. Fui un monstruo. Sé que no merecías nada de lo que te hice, pero, soy tu hijo. Tiene que haber alguna forma de arreglarlo. Por un instante, solo un instante, sentí la vieja punzada. El instinto maternal. El impulso de abrir los brazos y consolar al niño que lloraba. Pero entonces recordé algo que había aprendido en estos meses de soledad y paz. El perdón sin consecuencias no es amor. Es permitir que te vuelvan a hacer daño. Enrique, le dije, y mi voz fue suave, pero firme como una roca. Durante 30 años te perdoné cada desprecio, cada olvido, cada mala palabra. Te perdoné porque pensaba que eso era lo que hacen las madres que aman. Pero me equivoqué. Pero me amas. Eres mi madre, exclamó, intentando dar un paso para entrar. Te amé, lo corregí, y esa fue la verdad más dolorosa y liberadora de mi vida. Amé al niño de los zapatos nuevos.
Amé al joven que se graduó con honores. Pero ese niño, ese joven, murieron hace mucho tiempo. La persona que está frente a mí es un extraño que eligió la codicia por encima del amor. Puse mi mano en la puerta. Mamá, por favor, puso el pie en el quicio, impidiendo que la cerrara. No puedes abandonarme así. Tú me abandonaste a mí primero, hijo, le respondí. Yo solo estoy reconociendo algo que pasó hace meses. Empujé su pie con la puerta. Sin violencia. Con una determinación tranquila. Y la cerré. Me quedé del otro lado, escuchando sus sollozos. Sus promesas. Sus súplicas. Llegaban demasiado tarde. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta y cerré los ojos. Una parte de mí lloraba con él. La madre que siempre sería. Pero una parte más grande, la mujer que había renacido de sus propias cenizas, se mantuvo firme. Finalmente, escuché sus pasos alejándose. El sonido de un coche arrancando. Y después, silencio. Un silencio nuevo. Un silencio lleno de paz. Me di la vuelta y caminé hacia mi pequeño patio. Amalia estaba allí, sentada junto a mis geranios, esperándome con una taza de té caliente. No me preguntó nada. Solo me sonrió. ¿Sabes, Amalia?, le dije, tomando la taza entre mis manos temblorosas. Nunca he estado en la playa en invierno. Dicen que es muy bonita. Pues ya va siendo hora de que lo averigües, me respondió ella. Esa tarde, sentada al sol, rodeada de mis flores y de una amiga leal, comprendí. Había perdido a mi único hijo. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. A los 66 años, había recuperado mi dignidad. Y por primera vez en mi vida, el futuro no era una obligación. Era una promesa. La historia de Elda termina aquí. Con una puerta cerrada y un horizonte abierto. ¿Qué piensas de la decisión final de Elda? ¿Habrías hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios, siempre leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia te ha hecho pensar o sentir algo, no olvides dejar un me gusta, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y suscribirte al canal para no perderte los próximos misterios del alma. Nos encontramos en la próxima historia y quién sabe, quizá la próxima vez, el protagonista seas tú.